Listo. Ahora ya estamos grabando. Ok, Bueno, comencemos entonces la sesión. ok. El tema de hoy serían las expectativas Ujú. y saber entenderlas desde un punto psicológico, y Bien. todo sería basado en, más que todo, las experiencias propias mías. Bien. Eh, Muchas tienen que ver desde el crecimiento hasta el momento en el que estoy ahora, siendo padre de familia y esposo, y bueno, tratar de desarrollar y obtener una mejor formación para vivir una vida, entre comillas, sana, Bien. ¿no? Entonces, Empecemos con la parte básica de las expectativas, es decir, ¿qué es una expectativa? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se da en el hombre? Es ok. algo muy, muy propio del hombre, digamos. Es decir, en cierto modo, tener expectativas es tener un plan, es tener una proyección de sí en el tiempo, y eso es algo muy propio del hombre. Cuando tenemos un animal, el animal no se mueve más que por sus necesidades diarias, ¿no? O sea, siente hambre, va, busca comida, siente Ujú, sed, va, busca agua. Eh, ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder pasado mañana? No lo estructura, no lo configura, está totalmente atado al momento, el animal. ¿Se ujú, entiende? ¿Qué sucede? ¿Qué nos hace hombres? Nos hace hombres el poder pensarnos más allá del momento. Ah, hoy tengo comida y mañana, ujú, que es la proyección de mí mismo a través del tiempo en lo que yo quiero obtener. Y eso es un proyecto, eso es una estructura. Entonces, en eso, en primer lugar, desde ese punto de vista, una expectativa es algo absolutamente necesario para vivir. Estamos ujú, atravesados de proyecciones de nosotros mismos en el tiempo, en todas partes, o sea, nos movemos, tú te levantas y vas hasta el refrigerador y es una proyección que yo supongo que en el refrigerador va a haber el agua que tú esperabas que allí estuviera. Todos nuestros movimientos funcionan en base a proyecciones, que son expectativas. Y eso está bien y eso es correcto y eso es bueno. ¿Dónde empieza el problema? El problema es cuando nuestras expectativas, que deberían ser armadas de un modo totalmente realista y ajustado a la realidad, empiezan a desequilibrarse, empiezan a salirse fuera de lugar y eh, armo y estructuro expectativas que son totalmente irreales. Esas expectativas pueden ser irreales por eh, por dos razones. ujú, Una, la más obvia, es cuando uno escucha a un amigo, escucha a una persona cercana o a alguien esperando algo que nunca va a suceder. Es decir, bueno, a ver, no, yo voy a ser millonario. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa de ganarme el loto. ujú, O sea, eso es una expectativa irreal. Entonces, si yo cargo de emoción y de esperanza real, como si hubiera una gran probabilidad, la esperanza real espera con gran certeza de que eso va a suceder, cargo esa expectativa que es irreal de una esperanza real, ¿qué va a pasar? Y en general pasan dos cosas eh, que dependen mucho de la constitución de la persona. Cuando se espera algo irreal, quien está esperando algo irreal puede tener dos tipos de constituciones distintas. Puede ser una persona muy cargada energéticamente, muy activa, muy que busca obtener los resultados, o puede ser una persona al revés, muy desvigorizada, con poca energía, etcétera. Ambas pueden tener expectativas eh,
idealizadas, expectativas poco realistas. Pero la persona muy activa, con mucha energía, cuando esa expectativa realista no se da, se repropone, no, tiene que ser, y busca otro medio y qué sé yo. En ese caso, lo que hace es cargarse de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en realidad es ponerle más tensión para que la expectativa se dé, cuando en realidad es imposible que se dé. Por ejemplo, vamos a ver un caso de una persona muy ansiosa. Yo quiero estar 100% seguro que en la calle no haya ningún riesgo de ser asaltado. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer cosas, tengo que revisar, tengo que mirar, tengo que ir mirando por el espejo retrovisor si viene alguien. Pero, ¿qué pasa? ¿Es una expectativa realista? No, porque nadie puede estar 100% seguro. Pero yo busco estar 100% seguro, entonces me repropongo, me repropongo, me repropongo y me voy cargando de ansiedad. ¿Me Ujú. entiendes? Em, la otro tipo de personas es al revés, una persona energéticamente débil, con poca actividad, desvigorizada, ¿no? Entonces, cuando intenta esa cosa que es una fantasía muy grande, uy, sí, yo quiero sacarme el loto y así voy a ser rico, y al fin de semana no se da que le tocó, ¡fua! Se cae al piso y que el mundo colapse, que el mundo se destruya total. O sea, en realidad, esa proposición que el mundo se destruya es yo me autodestruyo, yo soy mi mundo. Entonces, me tiro a la cama, que el mundo colapse, entro en una fase de depresión. Y Ujú. ahí está lo interesante, que la raíz de la ansiedad y la raíz de la depresión son como cóncavo y convexo, es la misma curva desde el punto de vista que yo la mire. Y depende de la estructura energética de la persona. Las personas con más energías tienden a hacer ansiedad, las personas con poca energía tienden a hacer depresión, y entre ambas, no muchas, hacen las dos. El Ok. ansioso, por ejemplo, puede ser que redoble la apuesta, redoble la apuesta, redoble la apuesta, y en un punto entiende que eso es imposible y colapsa y entra en depresión. Así Ok. que en eso, todo creado por una expectativa que no es realista. Esta primera expectativa que no es realista puede ser no realista porque el objeto es imposible. Por ejemplo, como habíamos dicho, ganarse el loto o poner demasiada confianza en ganarse el loto o pretender una seguridad exagerada. Y el objeto es imposible. Hay otra forma de que no sea realista. Puede ser que el objeto sea posible y hasta realista. Qué sé yo soy ingeniero mecánico y no consigo trabajo como ingeniero mecánico. Y tengo la expectativa de conseguir trabajo como ingeniero mecánico. Es algo bastante probable, bastante posible. Sí, Ujú. pero ¿y cómo la convierto en algo no realista? La convierto en algo no realista cuando yo no trazo un plan. Si yo no tengo un plan para conseguir trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a aplicar? ¿En qué fábricas vas a aplicar? Ay, no, yo estoy en mi casa y espero que conseguir con toda la fuerza un trabajo ingeniero mecánico. Pero no estás haciendo nada para eso. No hay un Ujú. plan para conseguir ese objetivo. Si no hay un plan, aunque no sea en abstracto, irreal la expectativa, en concreto lo es, porque no hay un plan. Ok. Entonces, de esos dos modos, las expectativas a nosotros nos poseen. Y eso es lo que hace que surjan la mayoría, la totalidad de las ansiedades que nosotros vivimos son por expectativas irreales, y la totalidad de las depresiones que nosotros vivimos de modo neurótico, por supuesto, en ambos casos, hay depresiones que son endógenas, que son generadas por el propio cuerpo, que es por la falta de serotonina, pero las neuróticas, las que vivimos por ser hombre, son todas generadas por expectativas irreales, cosas que no pueden suceder, no van a suceder, no corresponden con la realidad, y yo apuesto toda mi emocionalidad a que eso suceda. Y eso sucede porque eh, tendemos,
desgraciadamente, cuando nos hacemos una expectativa de algo, tendemos a enamorarnos del modo, tendemos a enamorarnos del plan, tendemos a enamorarnos de la estructura que se va a dar ese algo. Y eso es totalmente tóxico. Es decir, cuando yo busco realizar algo, no puedo enamorarme de cómo se va a dar. Toda expectativa de cómo yo quiero construir una casa, como me ha pasado a mí, para dar un ejemplo bien concreto. Yo quiero construir una casa. ¿Cuál era mi expectativa? En un año la casa esté terminada y haber gastado X cantidad de dinero. Pasó el primer año, ya había gastado más cantidad de dinero, la casa todavía no está lista, o sea, toda esa expectativa se fue por donde tú sabes. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si yo hubiese, que probablemente en algún nivel lo he estado, si yo hubiese estado enamorado del cómo iba a lograr la casa, y entras en depresión, entras en ansiedad, se tiene que cumplir sí o sí en un año, no tengo más que este dinero, o sea, ¿me entiendes? Si uno se enamora del modo, no, pero el modo no es el objetivo es que la casa esté construida, y el modo, y bueno, el modo será siempre, en todos nuestros objetivos, como los determine la realidad, no como a mí me parezca. Sí. Me permite un segundo. Sí. Esperaba que mi perro se estuviera callado, pero no está. Déjenme cierro la puerta. No, igual no molesta, que sigamos porque no, apenas se escucha. Me Esto tiene un sistema. molesta a mí. Ah, usted no puede escuchar, está bien. No, a mí. Perdón, que me quitó un poco la concentración. No, no hay problema, tranquilo. Entonces, bueno, hice una lista de preguntas Bueno, perfecto. en diferentes cuadrantes de la vida. Como había dicho, es más que todo basado en experiencia personal. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo que son las expectativas. Si bien entendí, son necesarias para nuestra sobrevivencia. Más sin embargo, cuando son distorsionadas, según lo que entendí, corríjame si tal vez no entendí bien, cuando son distorsionadas, es que puede traernos problemas, más que todo basado No solo eso, Nelson, todos nuestros problemas salen y están en base y tienen un punto de partida en una expectativa distorsionada. Todos distorsionadas. nuestros problemas. Todos nuestros problemas. Que no anula que tengamos millones de expectativas correctas. Pero yo digo, yo tengo un problema seguro, en algún lugar hay una expectativa distorsionada de mi parte. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es la expectativa, fe y esperanza? Y cómo uno puede aprender a distinguir, porque a veces creo que, no sé si es más que todo en la cultura latina, lo de expectativa y esperanza parece que se distorsiona mucho, ¿verdad? Entonces, no sé si me está explicando muy bien en la pregunta. No, pero estoy entendiendo lo que quieres preguntar, no hay problema, se entiende perfecto. Mira, primero, la fe, esperanza y caridad son virtudes teologales. ¿Qué son las virtudes teologales? Son accidentes que inhieren y que emergen a partir de la gracia y que ontológicamente
nos habilitan para realizar actos meritorios en cada uno de esos ámbitos. Es decir, tener fe. A ver, yo creo que Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, la virtud de la fe me habilita y me pone en movimiento para que yo haga ejercicio de, de sostener para mí la doctrina correcta que va a salvar mi alma. Lo mismo, la virtud de la esperanza es lo que nos sostiene en este camino, sabiendo que al final del camino hay recompensa, como dice una famosa, te la súper recomiendo, no sé si conoces el grupo Soda Stereo de Argentina, probablemente sí, es muy famoso. Sí, sí. Hay, eh, hay una famosa canción de Cerati que dice, ¿cómo es que se llama el título? La canción, al final hay esperanza, dice, o sea, al final hay recompensa. Y esa canción habla todo lo que es la zona de promesas. Esa es la canción, zona de promesas. Y dice siempre, o sea, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Bueno, eso es la esencia de la virtud de la esperanza. Aquello que sostiene a una persona esperando aquello que tarda en llegar porque sabe que al final hay recompensa. Esa es la esencia de la virtud de la esperanza. ¿Qué tiene que ver todo esto con las expectativas? Y bueno, la expectativa es la base humana, digamos, el soporte humano, la materia humana sobre la cual o a la cual abre la puerta para que ese esperar sea sobrenatural. Es Okay. decir, acá tenemos una función que es humana y digamos que la virtud de la esperanza le abre la ventana para que el esperar sea sobrenatural y sobre objetos sobrenaturales. Por supuesto, iniere sobre una potencia humana. Entonces, como iniere sobre una potencia humana, la esperanza, que supuestamente es sobrenatural, no puede serlo si está radicada sobre una expectativa distorsionada. Okay. Entonces, la esperanza es verdaderamente sobrenatural si también está radicada en una expectativa que no sea distorsionada y que puede ser elevada al rango de sobrenatural. Es decir, yo espero que a través de mis actos buenos obtener la salvación de mi alma. Perfecto. Es una expectativa totalmente correcta y eso me sostiene en la vida. Buenísimo. Yo espero que, como el cuento del hombre en la inundación, ¿no? Yo espero que Dios me salve y voy a dejar pasar todos los botes que vienen a salvarme porque Dios me va a salvar. No, es una expectativa distorsionada. Ahí no hay esperanza. Ahí no hay acto sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios te pide que en cada una de las cosas que uno actúe usando todos los medios naturales que tiene a mano para su propia plenitud y leyéndolos e interpretándolos de modo sobrenatural. Entonces yo digo, vino el primer bote, es una gracia de Dios, me salvo, me subo al bote y me voy. Fue Dios que me lo mandó. Sí. No me voy a quedar esperando como un estúpido que venga Dios arriba de una nube, me agarre y me suba y me salve de la inundación. Esa es no hay esperanza ahí, no hay esperanza sobrenatural, porque está montada sobre una expectativa distorsionada. No hay gracia, no hay nada ahí. Eso es fantasía, eso es pensamiento mágico pendejo. Sí, simplemente, justamente ayer alguien hablaba de eso, creo que lo aprendí, alguien dio el mismo ejemplo y como que sí, encaja, de ver las cosas ordinarias muchas veces también, ¿verdad? Verlas como un,
Hay como una, una frase medieval que lo resume todo. Dice, lo sobrenatural supone lo natural. Supone lo natural. ¿Qué quiere decir supone lo natural? Que para que esté lo sobrenatural, todo lo natural tiene que estar bien hecho. okay, Entonces, eh, a partir, a partir de lo sobrenatural, se habilita y se posibilita y crece, es como que echa raíces en el suelo de una naturaleza bien usada, bien ordenada, bien trabajada. Pero para eso hay que funcionar bien en lo natural. Y okay, cuando aparece algo distorsionado en lo natural, ahí no hay sobrenatural. okay. Ok, la otra pregunta que tenía, creo que ya la contestó, pero ¿a quién le puede hacer más daño las expectativas? ¿A una persona introverta o a una persona que es extroverta? A las dos, no hay más. En general, la persona extrovertida, la persona introvertida, pertenece a un temperamento que son gente de mucho mundo interno. No estar en conexión con el mundo externo es mucho mundo interno, ¿no? Mucha meditación, mucha fantasía. Esto no es a quién le hace más daño lo que te estoy respondiendo, porque en realidad le hace igual de daño a los dos, sino lo que te voy a responder ahora es quién genera más fantasías inadecuadas o expectativas. ¿Quién genera más expectativas inadecuadas? Y el introvertido tiende a generar más expectativas inadecuadas, porque al irse para adentro, vive mucho en ese mundo de fantasías. Y todo lo que es fantasía, todo lo que es idea, todo lo que es razonamiento es siempre abstracto y tiende a buscar perfeccionismo, idealizaciones. Y todas las idealizaciones son expectativas idealizadas, expectativas inadecuadas, expectativas erróneas, Mm, expectativas distorsionadas. Todas las idealizaciones. Entonces, la respuesta no es a quién le hace más mal, porque al introvertido y al extrovertido le hace igual de mal tener una expectativa distorsionada. La respuesta que yo te estoy dando va por otro lado, es quién genera más expectativas distorsionadas. En general, el introvertido genera más expectativas distorsionadas. Por esto mm, de vivir mucho en mundos internos. En general, el extrovertido es un tipo que vive muy en contacto con la realidad, le gusta el resultado, se deja modificar a sí mismo mucho por el contacto con la realidad. Entonces, es más difícil que genere expectativas eh, distorsionadas, erróneas, inadecuadas. ¿Por qué? Porque está trabajando con la realidad todo el tiempo. ok. El introvertido, al poder irse para adentro, puede abstraer de ese principio que llamamos realidad. Entonces, muy fácilmente crea mundos perfectos, donde todo funciona fantástico, y esto debería ser así, y esto debería ser así, y esto debería ser así. Entonces termina generando muchas fantasías distorsionadas de cómo la realidad funciona, que después, al pegarse, por lo general introvertido, tiende a ser, como es menos activo, tiende a ser depresivo. En cambio, el extrovertido, a través de las fantasías distorsionadas e inadecuadas, tiende a ser ansioso. El activo tiende a ser ansioso. Es decir, ¿por qué? Porque la distorsión, no, pero lo tengo que resolver. No, no lo vas a poder resolver porque es una expectativa distorsionada. Por más energía que le pongas, no lo vas a resolver. Hay que modificar la expectativa. Pero igual el activo no lo sabe. Y lo intenta hasta que se carga de ansiedad. Quiero estar absolutamente seguro que no tengo un virus en mi mano. Y lo voy a intentar y me lavo una vez, me lavo otra vez. Es una certeza imposible de lograr. Entonces, ¿qué hace? Se lava 100 veces las manos, se lo lastima las manos, la expectativa es inadecuada y se carga de ansiedad. Ay, tendré algún virus en la mano. Ok. Muy, muy, muy interesante. Eh, Ahora quisiera pasar al otro cuadrante, que es las expectativas en el aspecto laboral, en los trabajos y todo eso. La pregunta que tengo es, ¿cómo cómo se puede manejar las expectativas cuando en el ambiente laboral, como cuando somos trabajadores regulares, cuando somos managers, cuando
o somos jefes. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención, que estudiamos en psicología laboral, fue la queja muchas veces de que gente diciendo, oh, no le caigo bien a mi jefe, no me llevo bien con uno de mis compañeros, o no pensé que este trabajo fuera así. Y como que mucha gente cae en la producción se baja mucho, las personas entran en un ambiente de ansiedad o depresión muchas Sí, veces. sí, sí, sí. Todo eso son expectativas distorsionadas. Uh-huh. La más infantil es, que ahora es muy en los millennials, es muy frecuente en los chicos jóvenes de 20 y 30 años. El, 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 el trabajo tiene que ser exactamente lo que me hace feliz a mí. Uh-huh. Y tiene que venir a ajustarse exactamente a mis necesidades, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Y por eso no están más de 3, 4, 5 meses en un trabajo y se van. O sea, el trabajo, eh, eso que nos dicen, uno tiene que realmente hacer lo que le gusta, le apasiona, que es verdad, pero es de una probabilidad muy baja. Yo creo que si uno hiciera una estadística, realmente el 5% de las personas con mucha suerte hace realmente lo que le gusta, le apasiona. La mayoría trabajamos para vivir, como dice la Biblia. Comerás Uh-huh. el pan con el sudor de tu frente. El sudor de tu frente es hacer algo que no te gusta tanto o que te disgusta para obtener el pan. Y esa es la expectativa correcta. Es decir, Sí, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber que no me gusta. sí, bueno, A mí, qué sé yo, cuando algún paciente, por una cuestión personal, por mi desarrollo intelectual, porque me siento más cómodo con pacientes mientras más inteligente es, cuando tengo que dar directivas básicas a un paciente porque tiene un desarrollo cultural básico, porque comprende poco, es un trabajo, no es uh-huh. algo que yo sienta ningún placer en esa hora, pero lo Uh-huh. tengo que hacer igual, porque primero lo hago por el bien de la persona que tengo delante y segundo porque tengo que comer. Y por supuesto, habrán sesiones que yo me siento que toco el cielo con las manos, porque tengo una sinergia, un contacto con el paciente que está enfrente, porque me hace las preguntas adecuadas, porque va entendiendo todo lo que le digo, porque veo hasta el alivio que le va produciendo lo que le digo en la cara. Entonces, todo eso es un retorno de satisfacción, de autoeficacia, que, qué bueno, estoy haciendo un buen trabajo. Bueno, sí, ahí sí, sí, pero eso es escaso. Si a mí me dijeses cuántas veces te pasa en una semana, con los dedos de una mano me sobran, digamos, o sea, si es que alcance, pero me sobran dedos, digamos. Sí. No, yo creo que el motivo por la que hice esta pregunta es porque parece que en estos tiempos hay muchas promesas de muchos gurús o personas o motivational coaches que le llaman, que me parece a mí que están vendiendo, y yo también he caído en eso. En un momento caí en esas expectativas distorsionadas en las que uno cree que sí va a pasar y sí va a pasar y uno sigue ya invirtiendo tiempo, energía, dinero, entonces y uno termina con una gran desilusión que sí, en mi caso, pues creo que me llevó a mucha ansiedad cuando pude ver eso, lo cual me trae a la próxima pregunta. En los negocios, ¿verdad? Eh, claro, uno entra a un negocio sin pensar, oh, voy a ir a fallar, pero las estadísticas, más que todo en Estados Unidos, solo uno de cada 5 negocios en los 5 años, en el periodo de 5 años, llega a ser eh, eh, no exitoso, pero logra sobrevivir, de acuerdo a las estadísticas Ujú. que hay. Entonces, ¿cómo mitigar los riesgos cuando en relación con las expectativas, cuando las personas entran tal vez en un negocio y
y uno cree, oh, sí, esto va a pasar y esto va a pasar y esto va a pasar, y la verdad es que las cosas no están pasando. En mi caso, pues los números no llegaron a dar en un momento en la que tuve que realizar aquí para todo, ¿me entiendes? No puedo seguir porque ya los números no dan. Bien. En cuanto a la primera parte, es lo que se llama el pensamiento mágico pendejo. O sea, eh, uno, esto del coaching, el coaching ontológico, en general, los contenidos son buenos, no es que haya un contenido distorsionado, Ujú, pero muchas cosas están tomadas, muchísimas cosas están tomadas de la psicología cognitivo-conductual, por lo tanto son cosas muy buenas, pero lo que generan es una expectativa de empoderamiento mágico. ujú, Eh, una persona, una paciente me preguntó, eh, ¿qué diferencia hay entre un coach y un psicólogo? Y yo le digo, el coach te hace entender o saber lo genial que podría ser ujú. y te enamora con esa idea. El psicólogo te hace ver la mierda que eres. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero si yo te hablo y estoy pensando todo el tiempo en una fantasía mágica de lo genial que podría ser, no parto de un punto de vista realista. Se sostiene, me carga de energía, pero es igual que en el enamoramiento. O sea, todo lo que se basa en una idealización, tarde o temprano se pega contra una pared. Entonces, eso es para la respuesta de la primera parte. Con el tema de los negocios es muy complejo la respuesta porque eh, primero toda precaución cuando uno va a invertir dinero es poca, toda paranoia es poca, Ujú. eh, porque es dinero, porque implica una pérdida, toda investigación es poca, es decir, investigación de mercado, investigación de que realmente falta eso y de que yo voy a dar en algún punto un servicio innovador. Y aún así, todo eso no garantiza el éxito, es decir, eh, puede estar todo perfectamente hecho y hay cosas que simplemente no funcionan, no era el momento, no. Te aseguro que las grandes genialidades y los grandes, de, de- de- de todas las grandes, vamos a poner una empresa como Amazon, Ujú. genialidad de este delivery, de cualquier cosa. Estoy seguro que a alguien se le ocurrió antes que Jeff Bezos, Sí, como tiende a pasar. pero no funcionó. Es decir, también uno no tiene que minimizar el factor suerte, que no es factor suerte, sino que es circunstancia exacta, momento exacto, tiempo exacto. Yo lo he vivido eso con mi propio negocio. Yo siempre quise hacer publicidad y trabajar para los latinos de Estados Unidos. Y Mm, armé todo eso y ya llevaba 2 o 3 años haciendo intentos la herramienta inadecuada, que eso me lo hizo ver alguien que trabaja de esto, con la herramienta inadecuada y alguien me hizo ver que había que cambiar de herramienta, cambiamos de herramienta, armamos todo el marketing para apuntar al punto determinado y justo 15 días después que yo largué el marketing, empezó la pandemia. mm, O sea, ¿qué mérito tengo yo en eso? Nada. Estuve en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en el punto adecuado para que mi negocio comenzara, con las circunstancias perfectas. O sea, todo el mundo tenía que hacer terapia online. Bueno, qué bueno, hay que darle gracias a la pandemia, porque es uno de los Pero motivos por los eso no tiene ningún mérito. O sea, a veces eso también uno tiene que aprenderlo, que es algo importantísimo psicológicamente, y es el entrenamiento de los entrenamientos para ser feliz, es no hacerse cargo de las variables que yo no puedo manejar. mm, En el fondo, uno hace lo mejor posible para obtener un resultado,
pero después que ha hecho lo mejor posible, la actitud personal es, va a pasar lo que tenga que pasar, punto. Ok. Entonces no puedo enganchar, quedarme enamorado con la fantasía de cómo yo voy a obtener resultados. No, va a pasar lo que tenga que pasar. Ok. Bueno, ahora me gustaría cambiar al otro cuadrante, que son las expectativas en el aspecto social o desde un aspecto social, ¿verdad? Normalmente nosotros, digo nosotros porque he escuchado otras personas que también han compartido lo mismo. A nosotros nos enseñan que respetemos para que nos respeten. Y normalmente cuando vamos por la vida esperando que si tratamos bien a otras personas, que ellos nos van a tratar bien, normalmente nosotros le decimos esto a nuestros hijos. Y cuando esto no pasa, nos sentimos heridos y empezamos a crear como aquel eh, vamos heridos y empezamos como aquel resentimiento, ¿verdad? De que no, espérate. Entonces, eso en relación con las expectativas, ¿cómo se podría manejar un poco mejor? Bueno, en el caso cumbre de eso que me estás contando es el enamoramiento. Mm, O sea, ahí se ve perfecto lo que me estás diciendo. Es decir, yo en el enamoramiento no me enamoro de la otra persona, me enamoro de la imagen que yo he creado de la otra persona. ok. Por eso cuando desaparece del enamoramiento, cuando alguien te- uno conoce la persona real, que no es exactamente como la imagen que yo me he hecho de la otra persona, viene la desilusión. Ujú. Sí, pero Y en este caso creo, me gustaría aclarar, tal vez tenga mucho que ver y no lo esté entendiendo en este momento, pero lo que estoy diciendo, por eso puse que es en el aspecto social. Le voy a dar un buen ejemplo. Yo muchas veces sonreía, trataba a la gente muy bien y claro, muchas veces no recibía el mismo trato, pero nunca pensé que hubieran personas que estuvieran en un ambiente muy hostil, donde sinceramente no había mala intención de mi parte, simplemente los trataba como con lo que yo creía que era respeto, ¿me entiendes? Con amabilidad y muchas veces eh, donde se sentía o experimentaba, llegué a experimentar un trato muy hostil, muy malo. Entonces, eso me desilusionó por mucho tiempo. claro, pero Ujú, bueno, es exactamente igual que lo que te estaba explicando. Es lo mismo en el aspecto social. ujú, Donde hay desilusión es ujú, porque antes hubo ilusión. ujú, Donde hay desilusión es porque antes hubo ilusión. Es decir, hay una expectativa ingenua, distorsionada porque es ingenua. La gente siempre es buena si la trato bien. No, hay gente buena y hay gente mala. Esa es la expectativa correcta. Y ok, que yo de mi parte lo voy a tratar bien, no voy a esperar nada, y si recibo eh, buena, una buena correspondencia, bienvenido sea. Y si no, ya sé que, bueno, es parte de lo que la gente es. ok, Eh, Ese es el punto. Es decir, eso me hace entrar en un punto que es muy interesante, que la ingenuidad no es inocente. O sea, muchas personas se disculpan, es que yo trato tan bien a las personas y qué ingenuo que soy, como si eso me hiciese más bueno, más infantil, más espiritual, porque soy ingenuo, porque no veo el mal. No, es mm, culpable. La persona, en algún punto, esas personas ingenuas, no quieren ver el mal porque no les gusta el mal. mm, Es decir, lo pongamos al revés, no les gusta el mal y no lo quieren ver. Pero si mm, uno no quiere ver la realidad, aunque sea el mal, es culpa de uno no ver el mal y que va a existir mal. Entonces, la ingenuidad en un nivel muy inconsciente es culpable. Es ok, culpable porque
porque uno no se ha preocupado por cambiar, eh, cambiar la expectativa distorsionada. ¿Y por qué? Y porque quiere que exista esa realidad utópica donde todos los seres humanos son buenos. Ay, no, tiene que existir. Entonces, sigo exponiéndome para que me hagan mal. Sí, sí. Entonces, esa ingenuidad no es que yo sea muy bueno, soy culpable, estoy sosteniendo un no aprendizaje en el que yo no aprendo cómo el mal funciona, porque no quiero que la realidad sea como es, y la realidad es como es. Entonces soy culpable de no aprender esa realidad, que es como es, con mal, con buena, con gente cobarde, con gente valiente, con todo lo que tiene. Ok. Ese es un punto muy interesante, porque eso casi nadie lo percibe. Es decir, las personas tienden a catalogar como idealista, el idealista, la persona buena. Es que, y se justifican, y no solo se justifican, hasta se sienten orgullosas de ser así. Es que yo soy tan idealista, tan bueno, cuando en realidad es culpable. Un poco de responsabilidad personal, ¿verdad? Total responsabilidad personal. Uno tiene la responsabilidad personal de aprender el mal. Ok, Hay que aprender el mal con el cual yo tengo que lidiar. Ay, ok, no, pero es que me gustaría que todos fuésemos buenos con todo. No, no existe, punto. ok. Eh, Creo que esto ya lo tocó usted antes, pero tenía la pregunta y esto es muy, muy, muy personal, ¿verdad? En cuanto a la seguridad física, muchas veces crecemos, y digo, crecemos en este caso, me tocó a mí, aprendemos a procesar que si nos cuidamos, que si no salimos y que si siempre tomamos el camino más seguro para ciertas cosas, para el día a día, no nos va a pasar nada malo, pero nos ocurre algo malo y luego nos cuesta recuperarnos de esa situación en la que uno dice, pero si hice todo lo posible y todo esto, le voy a decir en el caso mío, que en paz descanse mi abuela, siempre, no, no, ten cuidado, no salgas, o mira, y siempre era como aquel miedo que algo puede pasar y tienes que ser. Entonces, tenía yo que luchar contra eso, ¿verdad? En muchas maneras. Y creo que cuando estaba más joven, pues el miedo no lo percibía tanto, o la maldad no la percibía tanto como la percibo ahora. Pero al final del día todos tenemos que salir a llevar a nuestros hijos a la escuela, a actividades, tenemos que salir a trabajar. Entonces, no hay una manera de decir, oh, ¿sabes qué? No me puede pasar nada malo, pero ¿cómo podemos manejar eso mejor? Creo que usted lo dijo, ¿verdad? Que no hay nada absoluto, no hay Sí, seguridad. pero ahí la pregunta tuya, ya más medio lo dije, pero la pregunta tuya me permite introducir otro concepto, que es el riesgo. Ok. El riesgo, es decir, una vida sana, uno maneja y trabaja con el riesgo todo el tiempo. Es decir, naturaliza el riesgo. Es decir, todo tiene riesgo. A mí me encanta decir que la vida es una ruleta rusa de bajas probabilidades. Mm, O sea, la ruleta rusa es una probabilidad muy loca, o sea, es una bala entre 5 o una bala entre 6, depende del tambor pero salir a la calle también es un tambor de revólver, nada más que es una entre 10.000, pero mm, también está el cañón de la bala ahí, que yo salgo a la calle y hago así, mm. y salgo y disparo. Ah, no, bueno, no, bueno, entonces sigo. Ok. Subirse a un avión es una ruleta rusa también, uno en cada tanto se cae, bueno, bueno, pero me subo, lo asumo. Y toda la vida y todos los pasos nuestros son una ruleta rusa, de bajísimas probabilidades, pero Mm, todas implican riesgo. Entonces, ¿de qué se trata? El pensamiento distorsionado es querer expulsar el riesgo de la vida. El pensamiento sano incorpora el riesgo en cada una de las actividades. Por supuesto, nos aplicamos para minimizarlo.
toda preocupación es buena cuando la preocupación no busque quitar totalmente el riesgo. Si busca quitar totalmente el riesgo, ahí enfermo. El riesgo No, siempre va a existir, en todo nivel. El no. riesgo de que me vaya mal en el negocio, el riesgo de que va a existir. Ok. Ahora, el próximo cuadrante, este sí está lleno de preguntas. Bueno, eh, Trata de con la religión. ujú. Okay. Respondamos esta, la última, porque ya me tengo que ir y después lo retomamos en otro momento. Ok. Dale. O podemos dejar esto para otro porque No, son tres cuadrantes. empecemos empecemos con una pregunta, la cerramos bien cerrada y ya ahí cortamos. Ok. Durante el tiempo en el que cual yo eh, regresé a la religión, regresé a la iglesia y pensé que con el hecho de haber regresado tenía aquella ilusión que me iba a empezar a ir mejor. Y, y a lo mejor en maneras que no puedo ver me fue yendo mejor, pero en verdad no lo sentí. Seguramente, seguramente, en maneras que no puedes ver. No lo sentía y miraba que los problemas seguían y yo decía, pero ¿por qué todavía está pasando todo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Y yo he venido con lo que yo creo que es buena intención y me siguen, bueno, hasta el día de hoy me siguen los problemas, creo que ahora los puedo asimilar un poco diferentes, pero en esos momentos no miraba que ya, o sea, como que era una magia que esperaba Ujú. y no ocurrió. Sí, es que es así, exactamente así. Y eso es interesante porque es una idea de la prosperidad externa confirma el favor de Dios. Es una idea judío-protestante, Mm, de judía del Antiguo Testamento, más o menos así si uno ve la costumbre, la cultura y de la mayoría de los judíos del Antiguo Testamento, era eso, o sea, cómo te bendecía. Y Dios bendecía tu ofrenda, la acepta, y a Caín le va mal con la ofrenda, entonces Dios no la acepta, o sea, eh, o qué sé yo, quién era Abraham, y bueno, era el pastor que tenía 14.000 cabras, y ah, esa idea de eh, es judía, en cuanto a idea judía, en su época y en su cultura, es totalmente adecuada porque es algo que va a superarse, como en su momento la poligamia, es decir, la poligamia del Antiguo Testamento, está todo bien. Es ujú, decir, en una situación determinada, en una cultura determinada, como dice el mismo Evangelio, eh, eh, hay una tolerancia, en el principio no fue así, responde Cristo. O sea, ujú, pero esa idea de la prosperidad externa confirma el favor de Dios, eh, todo lo que es el cristianismo real la vino a cambiar de un modo totalmente radical, es decir, la, el final histórico de Cristo es la cruz, no es la resurrección. mm, La resurrección es el final de fe, creer que Cristo resucitó es el final de fe, y eso es una mirada interior y una aceptación interior del resultado de la cruz. mm, Lo que históricamente se puede constatar en todos los libros es que Cristo fue crucificado. sí, Para decir que Cristo resucitó hace falta un acto de fe. ¿Me ok, entiendes? Entonces eso sucede en nuestras vidas. ¿Qué pasa con el protestantismo? Bueno, el protestantismo genera una infinidad de expectativas distorsionadas, entre muchas esta de la prosperidad confirma, sobre todo en el calvinismo, ¿no? La prosperidad confirma que el favor de Dios, ¿no? Y no podía estar nada más cerrado, digamos. O sea, en realidad, si uno mira la historia de Cristo históricamente, eh, la historia termina con la cruz, no hay ninguna confirmación. La confirmación viene con la mirada de fe
que acepta la resurrección. Entonces, en todas las cosas que te va mal, hay una mirada de fe que uno acepta la propia resurrección en cada una de esas cosas que le fue mal. Okay. Y esa es la parte que tú decías de tal vez me fue bien en modos que no puedo ver. Sí, los modos que no puedes ver, o en algún momento Dios te los ha dado a ver, son los modos de la fe. Bless you. Okay. Gracias. Bueno. A ver si lo tengo que quedar acá, después me daría un ataque de estómago. Creo que es un buen momento para parar. No sé, ya creo que hemos llegado. Sí. Ahora ya me tengo que ir y ya después coordinamos en la semana cuando hacemos otro. Ok, sí, porque las otras tienen que ver con el matrimonio, con parejas y luego los hijos. Ok. Perfecto. Muy bien, Bueno, un gran abrazo, Nels. Que estés muy gracias. bien. Bye.